estuvimos hablando de lo que son las anualidades o lo que son las cuotas. ¿Qué hacíamos? Nada más calculábamos la cuota y dábamos por sentado que estaba correcto. Ya ahora esta parte ya no se trata de calcular únicamente la cuota, sino de verificar que al realizar los pagos los hacemos bien. Entonces vamos a hablar de nuestro tema es amortización. Dice que la amortización es el proceso de cancelar una deuda, ¿sí? A través de pagos periódicos, y esos pagos pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Nos dice que los pagos pueden ser iguales, ¿sí? O, como dice allí, diferentes. O sea, que yo puedo pactar formas diferentes de pago. El total es que la deuda se pague, pero tiene algo en común, ¿sí? Que debe cancelarse la obligación, dice, pagos periódicos. ¿Qué es eso de pagos periódicos? O sea, pagos que cumplen con una condición, que se den durante cierto tiempo, pero ese tiempo debe ser constante. ¿Sí? Y hay diferentes sistemas para eso. Profe, disculpe, ¿podría grabar la clase? ¿Cómo? ¿Qué me dice? La grabación de la clase. Ah, ya. Ok. Dice entonces que la capitalización es un proceso de reunir el capital. Entonces aquí estamos mirando el proceso no ya desde el punto de vista de la persona que tiene la deuda, sino de la persona que entregó el dinero. Sí. Entonces la persona cuando tiene la deuda, el proceso se llama amortización, porque va pagando la deuda cada vez que el tiempo va transcurriendo. Mientras que la persona que prestó el dinero ya no se llama amortización, se llama capitalización, ¿sí? Entonces ella en su poder va a tener un documento, una tabla, digamos así, en donde cada vez que alguien le va pagando, entonces ella va recibiendo esa cuota, descuenta los intereses y el resto se lo abona a capital, o sea que la persona cada periodo va debiéndole menos al otro que le prestó el dinero. Entonces, mientras que para uno se llama amortización, para la otra persona se llama capitalización. Bien. Existen diferentes sistemas. Nosotros hablamos, pues, normalmente existe un sistema llamado un sistema alemán. Ahora miramos cada uno de ellos. El sistema francés y el sistema americano. Son los tres sistemas más comunes. ¿De qué trata cada uno de esos sistemas? Veamos. El sistema de amortización alemán, ¿sí? Conocido como pagos con abonos iguales a capital. En este sistema, ¿por qué se caracteriza? Porque si usted presta 1.000.000 de pesos para devolverlo en cuotas iguales durante un periodo de 5 meses, es porque en cada uno de los meses usted debe pagar 200.000 pesos, ¿sí? Divide el capital entre el tiempo que va a pagar, en el tiempo que lo va a pagar. En este caso, 1.000.000 de pesos dividido en 5 meses va a pagar 200.000 pesos cada mes. Pero que 200.000 pesos representan el capital que usted va a ir abonando.
O sea que cada mes usted va a pagar los intereses del saldo que tiene más 200,000 pesos. Primer mes, usted paga a la tasa de interés 5% mensual. 1,000,000 de pesos al 5%, 100,000 pesos. No, perdón, 50,000 pesos. Entonces usted el primer mes paga 200,000 pesos más los intereses, 250. Para el segundo mes, ya usted no debe el 1,000,000 de pesos. ¿Debe cuánto? 1,000,000 de pesos menos 200 que pagó, ya debe 800. ¿A cuánto le va a pagar interés? Le va a pagar a 800,000 pesos, no al 1,000,000 de pesos. En eso consiste el sistema de amortización alemán. El francés, otra cosa. En el sistema de amortización alemán, desen cuenta que allí dice abonos iguales a capital. O sea que usted va abonando siempre la misma suma al capital. Mientras que en el sistema francés dice amortización con cuotas iguales. Y usted viene ese 1,000,000 de pesos que pactó a 5 meses, le calcula la cuota, o sea, lo que llamamos nosotros la anualidad. Tiene la tasa de interés, el 5%, el tiempo, como tiene tasa de interés, tiempo y tiene capital, valor presente, entonces calcula el valor de la cuota. Entonces se cuenta que en el sistema de amortización francés, la persona paga cada periodo la misma suma de dinero. Para la persona que está recibiendo el dinero, que está capitalizándose, entonces a esa suma de dinero le descuenta los intereses y el capital restante se lo abona al capital. Y así sucede con los demás pagos cada uno de los periodos. El otro sistema es el sistema de amortización americano. Bueno. ¿De dónde se da el sistema de amortización francés? En la mayoría de los créditos que nosotros hacemos. Nosotros vamos a un centro, llegamos al comercio, digamos, pues llegamos a un supermercado, compramos, pagamos la tarjeta, pagamos con tarjeta de crédito, porque supuestamente es más económico. Y nos dice, ¿con qué quiere pagar? Listo, usted dice, bueno, listo, vamos a pagar con tarjeta de crédito. Le preguntan, ¿a cuántas cuotas? Cuando no le preguntan, automáticamente difieren las cuotas a 12 meses. Pero usted normalmente dice 6 meses. Cada vez que compra, difiere cuotas normalmente a 6 meses. Entonces, viene el problema, que cada vez que va comprando y cada vez que va difiriendo cuotas, pues va aumentando el pago mensual. ¿Por qué? Porque los pagos mensuales van a ser igual a la suma de los pagos parciales que usted difirió. Bien. Mientras que en el sistema de amortización americano, ¿dónde se da? Dice pago único a capital con abonos periódicos de intereses. Usted viene y solicita al Finagro, ¿sí? El Fondo Financiero Agropecuario, solicitó un crédito para mejoramiento de suelos. No, un crédito para establecer un sistema de riego que usted va a regar ñames, por decir algo. O para, sí, ese tipo de crédito. Para regar un cultivo de ñame, entonces dice, bueno, yo quiero un crédito para un sistema de riego. Le dicen, no, señor, nosotros no estamos prestando para ese caso de esa forma. Nosotros le podemos hacer un crédito para mejoramiento de suelo. Y dentro de ese crédito de mejoramiento, entonces usted incluye el cultivo.
Ah, bueno, listo. Entonces usted dice, ah, va a cultivar ñame. Si no lo trabaja, bueno, a menos que ya esté dentro de las políticas del gobierno, que para cultivos transitorios le acredite. Pero cuando va a solicitar para un sistema de riego, no le van a prestar dinero para el sistema de riego. Le van a prestar el dinero es para el cultivo. Usted tiene que mostrar en el cultivo que con la producción del cultivo usted va a pagar el crédito. Y la única forma que usted muestre que va a tener cierta producción, teóricamente, es utilizando un riego, porque con eso garantiza que el cultivo va a tener agua suficiente y que no va a tener problemas de agua. Bien, pero el cultivo, ese crédito usted lo hizo por 5 años. Entonces le dice el gobierno, vamos a darle, le dice la entidad, le dice, vamos a darle 2 años de gracia. En ese tiempo usted no va a pagar intereses ni capital. Dice, excelente, me van a darle dinero gratis. No, no es gratis. Ustedes no le están diciendo que no se causan los intereses. ¿Sí? Pero si usted dice, no, vamos a hacer lo siguiente, yo cada 6 meses pago los intereses y el capital lógicamente permanece intacto. O sea que si prestó 100 millones de pesos, como cada 6 meses le va a pagar los intereses, usted en los primeros 6 meses pagó los intereses, o el primer trimestre. El segundo trimestre pagó los intereses. El tercer trimestre pagó los intereses. ¿Qué debe? El capital. Entonces, así de esa manera, al final, entonces, tiene que pagar el capital más los intereses del último trimestre. O si paga los intereses anticipados, como dice allí, pago único de capital con abonos periódicos de intereses. ¿Qué hizo? Usted pagó anticipadamente los intereses y ya cuando terminó el tiempo pagó el capital. También sucede cuando usted dice, hace un crédito para cultivar yuca. Usted viene y le dice, bueno, como usted va a cosechar la yuca es al año, entonces nos va a pagar al finalizar el periodo. O sea, dentro de un año usted nos va a pagar. Le prestamos 5 millones de pesos. Nos va a pagar los 5 millones de pesos más los intereses de los 5 millones de pesos. Una sola cuota. ¿Sí? Ese es el sistema de amortización americano. Bien. Así sucede entonces también con lo que es el sistema de capitalización. O sea que el sistema de capitalización va a depender de acuerdo al sistema de amortización que elija el deudor y el acreedor. ¿Sí? Mientras que el objetivo de la persona que presta el dinero, o sea, el acreedor, es recuperar el capital con los intereses, o sea, capitalizarse él, mientras que el objetivo del deudor es pagar la deuda, no deber nada a cierto tiempo. Entonces las tablas pues son parecidas, pero no iguales. De ahí entonces se derivan lo que llamamos tablas de amortización y capitalización. ¿Y para qué se utilizan esas tablas? Para nosotros hacerle un seguimiento a la deuda. ¿Sí? Para saber entonces cuánto nosotros debemos, a cuánto nos podemos hacer compromiso dependiendo de nuestro salario. Normalmente esas tablas tienen 5 columnas. ¿Sí? En la primera de ellas consignamos el periodo. ¿Sí? La segunda columna, el pago realizado. La tercera, el interés causado. La cuarta, el capital. Y la quinta columna, el saldo que debemos. De tal manera que la tabla quedaría como esta que observan allí. Primera columna, el periodo. Puede ser un mes, puede ser un bimestre, un trimestre, ¿sí? El periodo que acordemos. Segunda, cuánto de dinero pagamos cada periodo. Tercera, los intereses. El cuarta columna, cuánto pagamos a capital y cuánto de plata estamos debiendo. Esa sería la tabla que vamos a usar para
cuando utilizamos los sistemas de amortización. Periodo, pago realizado, interés causado, pago a capital y saldo a capital. El saldo a capital de un periodo se convierte ¿en qué? En el capital que usted debe para el segundo periodo. Digamos, cuando usted hace el crédito, periodo 0, pago realizado, no tiene ningún pago, simplemente el saldo a capital, o sea, cuánto de dinero usted prestó. Periodo 1, en el periodo 1, ¿cuánto debe? Lo que debía en el periodo 0, o sea que el saldo a capital de un periodo se convierte como el capital inicial del periodo siguiente. Usted presta 1 millón de pesos. En el primer periodo, ¿cuánto debe? 1 millón de pesos. Cuando paga los 200,000, ¿cuánto es el saldo a capital al finalizar el periodo? 800,000. Esos 800,000 es el capital que usted debe al inicio del periodo 2. Bueno, entonces veamos por qué se caracterizan los sistemas de amortización. Se considera entonces un sistema de amortización cuando se tiene un préstamo, hicimos un préstamo, el préstamo recibimos el dinero, eso lo llamamos valor presente. Ese préstamo es devuelto en varias cuotas, lo llamamos N cuotas, 3 cuotas, 4 cuotas, 10 cuotas, ¿sí? Esas cuotas pueden ser o no pueden ser iguales. Depende del pacto que tanto deudor como acreedor hayan hecho. Lo que sí es cierto es que aunque usted pague cuotas diferentes, los periodos deben ser iguales, ¿sí? O sea, la unidad de tiempo debe ser la misma, ¿sí? O sea que la unidad de tiempo es el lapso entre 2 cuotas consecutivas. Cuando usted dice, bueno, voy a pagarlo cada trimestre, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, o sea que esa es la unidad de tiempo, el trimestre. Periodos equiespaciados quiere decir que usted va a pagar es cada trimestre, no va a ser antes, no va a ser después, por eso se llaman periodos equiespaciados. ¿Cuánto de dinero es que usted haya acordado? Puede ser una cuota, las cuotas iguales o pueden ser cuotas diferentes. El origen del tiempo es el momento en donde cuando usted hizo el crédito, o sea que se lo llamamos T igual 0. Y pues termina cuando usted paga la última cuota. Sí. Si usted pactó la deuda mensualmente y para pagarla en 6 meses, entonces el origen del tiempo cuando usted la hizo. ¿Cuánto tiempo es? 6 meses. ¿Cuándo finaliza? Al terminar los 6 meses. Pero en ese tiempo usted prestó el dinero a una tasa de interés. Esa tasa de interés se llama tasa de interés efectiva del periodo. Dense en cuenta que aquí no estamos hablando de tasas nominales, sino tasas efectivas. Cada cuota se compone entonces, o sea, el dinero que usted paga se compone de 2 partes. Una parte que va a abonar capital, que le llamamos BK, y otra parte que es el pago de los intereses del capital que debe. Entonces, la cuota que usted paga, ¿sí?, A sub K, en el periodo 1, A sub 1, es igual al valor de la cuota que usted más los intereses. La cuota que usted va a pagar en ese periodo más los intereses. Pero, vemos, BK se denomina cuota de amortización al capital, o sea, la cantidad de dinero que usted va a amortizar el capital que usted debe. Cuando hablábamos del crédito del 1.000.000 de pesos, usted pagaba 250,000 pesos el primer mes, 50,000 pesos van para los intereses y 200,000 pesos para el capital. Entonces usted pagó 250,000. Y K es la cuota de interés. Entonces, la cuota capital, amortización a capital, más la cuota de interés,
eso se va a llamar entonces la cuota del periodo. La suma de las n cuotas de amortizaciones a capitales, o sea, la suma, si usted prestó pagando la misma cuota todos los meses, durante 5 meses de 1.000.000 de pesos, la suma de los 200.000 primer mes, más 200.000 el segundo, hasta el quinto mes, abonó ¿cuánto? El 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Ese sigue siendo BK. Claro que usted no va a sumar el capital total que paga, porque el que paga en cada periodo es igual a la cuota de abono a capital más los intereses. Y así entonces, como decíamos, una tabla de amortización. Decíamos que constaba de esas columnas que ustedes ven allí, 5 columnas. Primera columna, los periodos. Segunda columna, el dinero que usted va a pagar en cada periodo. Tercera columna, el interés. Cuarta columna, pues si usted pagó cierta suma de dinero, en menos los intereses, lo que queda lo va a pagar a capital. Y la quinta columna va a ser el saldo del capital que usted tiene. En ese caso, pues el saldo va a ser igual al saldo anterior menos el abono. Veamos entonces, hizo el crédito. Periodo 0, inicial, el valor del crédito BP 0. Periodo 1, va a pagar un interés. ¿Cuánto va a pagar? El capital que debe multiplicado por la tasa de interés. Esa fue una pregunta que les coloqué en el examen. Sí. Capital que debe por la tasa de interés es igual a ¿qué? Al valor, la tasa. Capital por la tasa de interés me va a dar ¿qué? El interés. Bien, ya tengo el interés. Si las cuotas son iguales, conozco las cuotas. Si son diferentes, las hallo por el sistema por la fórmula de anualidad. De tal forma que yo tengo la manera de calcular la cuota que voy a pagar en cada periodo. La cuota que voy a pagar en cada periodo, más el interés del capital en ese periodo, me va a dar lo que yo debo pagar en el periodo. Volvemos al ejemplo del 1.000.000 de pesos. Presté el 1.000.000 de pesos al 5% mensual para pagarlo en 5 meses con cuotas iguales. Valor de la cuota, 200.000 pesos. Intereses, 1.000.000 de pesos por 0.05. Eso me va a dar 50.000. 50.000 más 200.000, yo debo pagar en el primer periodo 250.000 pesos. Y así entonces voy pagando cierta suma mensualmente, periódicamente, hasta finalizar el último periodo. En el último periodo, el saldo a capital debe ser 0. Veamos entonces, BP, ¿qué decíamos? Que es el valor del crédito o saldo a capital. La cuota, que la llamamos con la letra A, es igual al interés más la cuota capital, que le llamamos BK. En este caso 1 porque es para el periodo 1. El interés lo calculamos multiplicando el valor presente inicial, o sea, del periodo anterior, por la tasa de interés. Y la cuota, entonces, que vamos a abonar al capital va a ser igual, la que pagamos periódicamente, menos el interés causado en ese periodo, va a ser el abono a capital. Veamos un ejemplo. Dice, calcule los pagos y elabore la tabla de amortización para un préstamo de 1.000.000 de pesos que se amortiza en 3 cuotas mensuales, cuyas cuotas de amortización a capital son
300.000, 300.000 y 400.000 respectivamente. Quiere decir entonces que el primer mes voy a pagar 300.000, abono a capital. Segundo mes, 300.000 pesos para abonar capital. Cuarto mes, 400.000 pesos para abonar capital. La tasa de interés efectiva mensual es del 2%. ¿Cuánto tiempo voy a demorar para pagarlo el 1.000.000 de pesos? 3 meses. El primer mes voy a pagar 300.000 pesos más los intereses generados. El segundo mes voy a pagar 300.000 pesos más los intereses que van a generar el capital restante. Y el último mes los 400.000 pesos más los intereses que generan en ese periodo. Veamos. Valor del préstamo, 1.000.000 de pesos. Pagos, 3 pagos. Tasa de interés, 2% efectivo mensual. Si yo quiero saber cuánto voy a pagar en el primer mes, bueno, el capital, lo que voy a pagar, amortizar a capital lo tengo, 300.000. ¿Cuánto es el interés? Cuéntenme. Una tasa del 2% efectivo mensual, ¿cuánto es el interés que voy a pagar el primer mes? Representación gráfica. Prestamos el 1.000.000 de pesos, la tasa de interés del 2% mensual. Primer mes pagamos 300.000 más los intereses, la flechita esa roja que observan allí. Segundo mes, 300.000 más los intereses, que es la flechita esa roja. Y el cuarto mes, los 400.000 más los intereses. Para determinar los pagos, entonces, pues, elaboramos la tabla de amortización. Observen. Capital prestado, 1.000.000 de pesos. Pagos acordados, primer mes 300, segundo mes 300 y cuarto mes 400. Intereses, el valor presente anterior multiplicado por la tasa de interés, o sea, 20.000 pesos. ¿Cuánto voy a pagar el primer mes? 300.000 más los intereses, o sea, 320.000 pesos. Ese es el valor que yo voy a pagar el primer mes. 320.000 pesos, ¿qué lo compone? 20.000 de interés más 300 de abono a capital. Del saldo anterior, menos 300 que abono a capital, para el segundo periodo voy a quedar debiendo nada más 700.000 pesos. 1.000.000 menos 300 igual a 700. ¿Cuánto debo para el segundo periodo? 700. ¿A quién le voy a pagar yo interés? Le voy a pagar interés a los 700.000 pesos. Veámoslo aquí. La tasa no cambia. Eso da 14.000 pesos. Más 300 que abono me va a dar 314.000 pesos. Ese va a ser el pago del segundo periodo. Cuota capital, 300.000. Debía 700. Menos 300, quedo debiendo 400.000 pesos. Entonces, esos 400.000 pesos es el capital que yo debo al inicio del tercer periodo. Al inicio del tercer periodo, entonces, yo abono 400. Tasa de interés, debo 400. Por 0.02 son 8.000. Entonces, los intereses son 8.000 pesos. ¿Sí? Entonces,
400.000 más 8.000 da 408.000. Aquí me equivoqué con este 14, aquí es 8.000. Pero aquí está corregido. 408.000 pesos. Entonces, el primer periodo pago 320. El segundo periodo pago 314. Y en el tercer periodo pago 408. El último periodo, como es el tercero, pagué 400. 400 que debía menos 400 que estoy pagando, quiere decir que terminé de abonar la deuda en ese periodo. O sea, en el tercer periodo terminé de realizar los pagos. Veamos a ver si esto se cumple. Esto me quiere decir entonces que si esto que es un valor futuro, ¿sí? 320.000 es un valor futuro. ¿Cuánto es? Es el valor que yo voy a pagar al mes de haber prestado el 1.000.000 de pesos. 314 es el valor que yo voy a pagar a los 2 meses de haber prestado el 1.000.000 de pesos. Son dos valores futuros. Y 408 es el valor futuro de la deuda que tenía al finalizar el periodo ese, o sea, al iniciar el periodo 3. Entonces, si yo vengo y llevo cada uno de estos valores futuros a valor presente, me debe dar 1.000.000 de pesos. Sí. Por eso dice aquí, se puede determinar el valor actual de la deuda para cada periodo como el valor presente de cada una de las cuotas pendientes. ¿Sí? Por ejemplo, si es el valor presente de cada una de las cuotas pendientes, si yo llevo el valor 320.000 más 314 más 408 a valor presente, me debe dar 1.000.000 de pesos en el periodo 1. O sea, 320.000 dividido sobre 1 más 0.02 elevado a la 1, más 314 dividido 1 más 0.02 a la 2, más 408 dividido 1 más 0.02 elevado a la 3. Me debe dar 1.000.000 de pesos. 320 por, o sea, ¿esto qué es? Valor futuro. Valor futuro para llevarlo a valor presente es igual al valor futuro sobre 1 más la tasa de interés elevado a la n. Tasa de interés 0.02, como es el primer mes, entonces elevado a la 1. En el segundo mes voy a recibir 314 sobre 1 más 0.02, que son los intereses del segundo periodo, 0.02 elevado al cuadrado. Y el otro, pues voy a recibir 408 sobre 1 más 0.02 elevado al cubo, porque es el tercer periodo, tercer mes. Si ustedes allá buscan y hacen esto, debe darles 1.000.000 de pesos. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos haciendo con el primer periodo. Igual podemos hacer con el segundo periodo. Cuéntenme, ¿les dio ese valor o no les dio ese valor? Ya veo que se perdieron de por allí cerca. Cuéntame, Esmeralda, ¿hiciste la operación? Bueno, vamos a ver qué me dice Jorge. Jorge Almanza. Sí, yo, profe. Sí da. Ah, bueno. Ok. Bien. Veamos entonces. Profesor, Dígame. ahí en la tabla donde aparece el número 3, que colocó 400 más 14.000 igual a 408.000.
O sea, y eso estaría que... No, yo les comenté hace poquito que les dije que aquí era 8.000. Porque des en cuenta Ah, que aquí los intereses son 8.000 pesos. Aquí fue que tuve un error aquí en la tabla y no coloqué el 8.000, pero acá sí. ah, Ya fue listo, listo. a veces problema de cansancio. Listo, listo, gracias, pues. Sí, ok. Bien, entonces, si yo abono los 300.000, quiere decir que si yo hago esta misma situación para el segundo periodo, debe darme 700. O sea, 314.000 sobre 1 más 0.02 a la 1. Des en cuenta por qué he llevado a la 1, porque estoy ubicado en el segundo periodo, porque ya pagué el primero. Si ya pagué el primero, entonces ahora es con respecto a los 700.000 pesos. Sería 314 por 1 más 0.2 a la 1 más 408 sobre 1 más 0.2 a la 2. Eso debe darles 700.000 pesos. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, ya hice el primer pago. Ahora viene, ¿cómo calculo el segundo pago? Bueno, si yo quiero saber si es cierto o no esto que yo hice, si ya realicé el primer pago, entonces me toca ahora trabajar con el segundo pago como si fuera el inicio otra vez. 314 sobre 1 más la tasa de interés a la 1 más 408 sobre 1 más la tasa de interés a la 2. Debe darme esto, 700. O sea que eso no falla. Igual sucede como si ya yo hubiera pagado el segundo periodo, o sea, el tercer periodo. ¿Qué me queda en el tercer periodo? Únicamente 408. O sea que si yo divido 408 sobre 1 más 0,2 a la 1, debe darme 400. Cuéntenme, ¿se entiende, no se entiende o repetimos de nuevo? Porque después les pregunto en un parcial, le coloco la tablita, le coloco una tablita parecida y la cantidad de dinero que yo debo pagar en el segundo periodo es tanto. Y ustedes dicen, sí, profesor, usted no dijo nada de eso. Profesor, yo no estaba ni por ahí cerquitica cuando usted dijo eso. Bien. Vemos entonces que en el primer periodo, como ustedes ven aquí en la gráfica, ¿cuánto pago? 320. 300 es la cuota más 20 de intereses. El segundo periodo, la 300 la cuota pactada más 14.000 de intereses. Y el cuarto periodo, 400.000 más 8.000 de intereses. Eso equivale a ¿qué? A 1.000.000 de pesos, a una tasa de interés del 2% mensual con pagos pactados de la forma que vieron allí. Vamos a mirar entonces. Des en cuenta que el primer sistema de amortización que vimos es un sistema de amortización con pagos desiguales, no son pagos iguales. Nosotros estamos acostumbrados a los sistemas de amortización con abonos constantes a capital. ¿Qué es un abono constante a capital? Hombre, una misma suma de dinero que vamos a hacer igual en cierto periodo de tiempo. Ese sistema se configura, ¿sí? O sea que todos los meses o cada periodo vamos a abonar la misma suma de dinero a capital. Algunos sistemas bancarios trabajan de esa forma. ¿Cómo calculamos la cuota capital? Como el valor del préstamo dividido por el número de periodos acordados para el pago. Lo que hablamos hace poquito. 1.000.000 de pesos. Decíamos que lo acordamos pagarlo en 5 cuotas iguales, entonces 1.000.000 de pesos entre 5 nos daría 200.000 pesos. El valor de la cuota entonces va a ser igual al valor presente, al valor del dinero, el valor del dinero dividido entre el número de cuotas. ¿Ok?
que acordamos. El interés, ¿sobre qué se calcula? Sobre el saldo. Ustedes vieron en el ejercicio que hicimos que el interés no lo calculábamos del capital inicial siempre, sino sobre el saldo a capital, una vez hecho el abono. ¿Qué interés? El interés del periodo. ¿Cómo determinábamos el saldo a capital? Como el saldo del periodo anterior menos la cuota abonada al capital. En el primer periodo del ejercicio anterior sería 1.000.000 de pesos menos los 300 que se abonaron. Me daba a dar el saldo a capital para el periodo siguiente. Y el pago como la suma de la cuota capital más el interés. Cuando nosotros pagamos 320.000 pesos, ¿por qué fue? Porque acordamos pagar 300.000 pesos más 20.000 que se dio de intereses. Por eso dice allí, el pago a su causa, o sea, el pago de un periodo va a ser igual a la suma de la cuota acordada más los intereses del periodo. Miremos este ejemplo. Una empresa acuerda con un banco un préstamo por 30 millones de pesos para cancelarlo en 5 cuotas trimestrales, con cuotas de amortización a capital iguales. El banco aplica una tasa de interés del 20% nominal trimestral. Elabore la tabla de amortización. Dense en cuenta que aquí primero debemos calcular la cuota. Después de calcular la cuota, debemos calcular la tasa de interés, para después elaborar la tabla. ¿Por qué debemos calcular la tasa de interés? Hombre, porque nos dicen que es nominal trimestral. Y recuerden que nosotros debemos utilizar tasas de intereses efectivas. Entonces quiere decir que esa tasa nominal trimestral yo la debo llevar a efectiva trimestral. Pero el crédito yo lo voy a pagar en 5 cuotas trimestrales, o sea que no tengo problema porque las cuotas y las tasas de intereses están en el mismo periodo. Me dice también el ejercicio que voy a pagarlo en 5 cuotas. Valor del préstamo, 3 millones. Número de 30 millones. Número de pago, 5. Entonces, ¿cuántos son? 5 trimestres. Tasa de interés, 20% nominal trimestral. Esos serían los datos de mi problema. Una vez tengo los datos, me falta ¿qué? La representación. Yo les coloco el ejercicio a ustedes. Si ustedes no me colocan parámetros, no me colocan datos, digo, esto va mal. ¿Por qué? Porque ustedes, de los datos, obtengo la gráfica. Y si no me colocan la gráfica, peor todavía. ¿Sí? Y entonces ustedes se van a dejar bajar unos puntos porque no hicieron la gráfica, porque no colocaron los datos, porque no llevaron las tasas las tasas reales que tenían que llevar. Hombre. Bueno, seguimos. Representación gráfica. ¿Cómo se hace la representación gráfica? Una recta de tiempo. En la recta de tiempo ubico los pagos que voy a realizar. 5 pagos. ¿Cómo son? Trimestres, entonces aquí coloco 5 trimestres. Tasa de interés, 20% nominal trimestral. Y aquí que coloco las cuotas, aquí vendría 200.000. Perdón, aquí vendría entonces, ¿qué? 30 entre 5, 6 millones. Entonces aquí vendrían 6 millones de pesos. Y ya tengo completo ese punto. Bien. Para elaborar la tabla, como les decía,
J 0.02 y uno puedo colocar I porque I es tasa efectiva. Sí. Para elaborar la tabla se debe inicialmente. Aquí ya hay un error. Sí, señor. 5 cuotas cuatrimestrales. 5 cuotas cuatrimestrales. JM, exacto. Vamos a hacerlo otra vez. Bien. Un año tiene 4 trimestres. ¿Sí? Entonces, pues, M vale 4. Interés. 20, que se refiere al año, porque una tasa nominal, dividida entre el número de trimestres que tiene el año, 4. 20, 0.2 entre 4 da 0.05. O sea, 5% efectivo trimestral. Ya tengo tasa de interés trimestral. Las cuotas son trimestrales. Entonces, calculo el valor de las cuotas. Me dice que la fórmula es el total dividido entre el número de cuotas. 30 millones dividido entre 5 cuotas daría 6 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona debe abonar durante 5 periodos, o sea, durante 5 periodos trimestrales, la suma de 6 millones de pesos constantes a capital, más los intereses generados en cada periodo. Considerando la tasa de interés y la cuota constante de amortización de capital, entonces elaboramos la tabla de amortización. Para elaborar la tabla, hombre, yo necesito la tasa de interés. Necesito cuánto es que voy a abonar en cada cuota, 6 millones de pesos. El periodo, para el periodo 1, saldo a capital, 30 millones de pesos. Cuota capital, 6 millones de pesos. ¿Por qué 6 millones de pesos? Porque este es el valor que acordamos pagarlo en 5 cuotas. Cuota capital, 6 millones de pesos. Intereses, 30 millones de pesos por la tasa de interés da 1.500.000. ¿Cuánto debo abonar el primer periodo? El primer periodo debo abonar la cuota acordada de 6 millones más los intereses. O sea, 7.500.000. Veámoslo. Primer periodo. Saldo 300.000, 30 millones de pesos. Cuota capital, siempre voy a abonar durante los 5 periodos 6 millones de pesos. Si yo multiplico 30 millones por 0.05 me dan los intereses, 1.500.000. ¿Cuánto debo pagar en ese trimestre? 6 millones, que es la cuota de capital más los intereses, 7.500.000. Bueno, vamos a ver si vamos a colocarle nombre. Vamos a ver si Eliana me resuelve la fila esa. O sea, me colabora para resolver cuánto debe pagar en el segundo periodo. ¿Cuánto se debe pagar en el segundo periodo? O sea, ¿cuánto es la cuota capital? Usted la tiene allá. Es el mismo 6 millones de pesos. Calcula ahora los intereses. Calculen los intereses a ver cuánto les da. ¿Intereses de cuánto? ¿De cuánto de dinero es? ¿Cuánto abonaron al capital? 6 millones de pesos. 6 millones de pesos, 30 millones menos 6 millones, ¿quedaron cuánto debiendo? Se queda debiendo 24. O sea que el cálculo para el periodo 2, el interés lo voy a calcular es con 24 millones de pesos. ¿Cuánto le dio, Diana, el pago trimestral? Ya va, profe.
Profe, la verdad explíqueme bien porque no entiendo. ¿Qué no entiendes, Eliana? Si no estabas por ahí cerquita, la verdad es que no entiendes. Sí, sí. Y Esmeralda, ¿tú sí entiendes? Se fue Esmeralda. Profe, yo sí estoy viendo, pero no entiendo. Pero cuéntame qué es lo que no entiendes para yo volverte a repetir. Porque Esmeralda no está por ahí cerca. ¿Qué me dices, Andrea? ¿Tampoco entiendes? El cálculo de los intereses, profe. Sí, ¿cuántos son los intereses que debes pagar en ese periodo? Creo que sería 1.200.000, profe. 1.200.000. ¿Y el total? Sí, el pago trimestral. Si vas a pagar 1.200.000 de intereses, ¿cuánto vas a pagar? 7.500. No. Sí, 7.200, ¿de qué, profe? 7.200. ¿Sí? Bueno, veamos. Voy a explicarle otra vez. ¿Sí? Cuota capital la calculamos, que es los 30 millones de pesos dividido entre 5 periodos, da 6 millones de pesos. Esa es la misma suma que vas a pagar todo, se va a pagar durante los 5 trimestres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si son 5 trimestres, 30 millones de pesos entre 5 daría 6 millones de pesos. ¿Sí? Esa sería la cuota capital. Los intereses los calculo sobre el valor restante. Aquí está explicadito. El valor restante. ¿Cuánto es el valor restante? 24 millones. 24 millones por la tasa de interés me van a dar los intereses. ¿Sí? ¿Cuánto es? Los intereses. 24 por 0.05, 1.200.000. 1.200.000 que pago de interés, más 6 millones que pago de cuota capital, ¿tendría cuánto? 7.200.000 pesos, que sería el pago del segundo periodo. Bien. Guido, ¿me haces el favor y calculas la tercera cuota? Guido se fue. ¿Y Rafa? Fernando. Dígame, profe. ¿Cuánto es la tercera cuota? O sea, ¿cuál es el interés? ¿Cuánto es? Déjeme saco. El saldo capital viene siendo 12 millones. ¿O no? Profe, están Profesor, ya escribiendo en el escribieron chat. en el chat. El compañero Guido escribió en el chat. Sí, sí, ya chequé. Bueno, vamos a mirar. Dice que 900. No. Ok, vamos a mirar. Veamos. Segunda cuota, aboné 6 millones de pesos. Debía 24, menos 6 que abono, saldo a capital 18. ¿Sí? Ese sería el saldo a capital. 18 millones. Para la tercera cuota, yo debo 18 millones de pesos a una tasa de interés del 5%, 18 por 5, 90, o sea, 900.000 pesos serían los intereses. 6 millones que abono más 900 de intereses sería el pago que voy a realizar en ese trimestre. O sea, en el tercer trimestre voy a realizar un pago de 6.900.000.
¿Cuánto quedo debiendo? 18 millones menos 6 millones que abono, me quedo debiendo 12 millones de pesos. 12 millones de pesos va a ser el saldo para el cuarto periodo. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cuánto voy a pagar en el tercer periodo? En el cuarto periodo, ¿cuánto va a ser la cuota que voy a pagar? O sea, la cuota capital la conozco, ¿sí? ¿Qué es esa? 6 millones de pesos. ¿Cuánto va a ser la cuota total que yo voy a pagar? O sea, el pago trimestral, ¿cuánto es? 6.600.000, profe. 6.600.000. ¿Sí? La cuota que voy a pagar es 6.600.000. ¿Por qué? Porque voy a calcular los intereses no de los 30 millones, ni los 24, ni de los 18. Sí, voy a calcular los intereses es de los 12 millones de pesos que actualmente se está debiendo en el periodo 3. 6 millones, 12 millones que se deben, menos 600, 6 millones que se abonan, quedo debiendo para el periodo 5, 6 millones de pesos. O sea que se va a ser la suma que voy a quedar debiendo para el periodo 5. ¿Cuánto aboné en el cuarto periodo? 6.600.000. ¿Cuánto debo abonar en el quinto periodo? 6.300.000. 6.300.000. Parece sí que ya van entendiendo. ¿Sí? Ok, 6.300.000. ¿Y cuánto quedo debiendo al finalizar el quinto periodo? Nada, porque ya yo pagué la deuda. ¿Sí? ¿Y eso cuándo se da? Se da, por ejemplo, que ustedes van al banco y le dicen, deben la plata. Digamos que el sistema de amortización fue ese. ¿Sí? Y ustedes pagaron la segunda cuota. ¿Sí? Y preguntan, ¿cuánto? Yo quiero cancelar toda la deuda después de haber pagado la segunda cuota. ¿Cuánto de plata tengo que pagar? ¿Sí? Le dicen en el banco, vean, como usted abonó la segunda cuota, usted queda debiendo 18 millones de pesos. Si lo tiene, páguelo y ya no siga pagando más plata. Dice usted, no, mejor pero el otro mes y abono los 6 millones de pesos. ¿Cuánto quedas debiendo en el otro mes? Finalizando el tercer mes, quedas debiendo 12 millones de pesos. Dice, bueno, ahora sí tengo la plata. Los abona y listo, negocio arreglado. Pero si no los tienes, entonces tienes que esperar el cuarto mes y seguir pagando. Entonces, ¿aquí cuánto debes? 6 millones de pesos. Dice, no, listo, pago el último mes y ya no debo nada. ¿Sí? Entonces, estos serían los saldos que yo tengo, que yo debo, el dinero que yo debo una vez hecho el abono a capital del periodo. Y así entonces en un momento dado yo puedo calcular cuánto dinero debo y si lo tengo el dinero para pagarlo, lo pago, pues y si no, pues sigo pagando las cuotas que acordamos. Pues sigo pagando las cuotas acordadas. Bueno, ese sistema que calculamos, algunos bancos lo utilizan en donde usted pacta pagar una cuota constante. Digamos, en las viviendas. Lo que sucede es que en las viviendas este sistema es muy, digamos así, como dice uno, muy ácido. Ácido quiere decir que al principio es bastante representativo. Digamos, usted se gana 5 millones de pesos, buscó una vivienda más o menos regular. Dice usted, bueno, una vivienda buena, me toca pagar 2 millones, hizo el crédito a 10 años, 100 millones de pesos a 10 años. Entonces dice usted, 100 millones de pesos a 10 años, perdón, vamos a colocar 120 millones de pesos a 10 años, dice usted, 120 entre 10. ¿Sí? Le tocaría pagar 12 millones de pesos por año. O sea, en promedio, 1 millón de pesos mensual. Listo, usted te acordó pagar 1 millón de pesos mensual de la vivienda en 10 años, pero 1 millón de pesos abonarlo constante a capital. ¿Cuánto va a abonar todos los meses? Todos los meses va a abonar el 1 millón de pesos que usted va a amortizar a capital
más los intereses generados por los 120 millones de pesos. ¿Sí? Al principio se ve bastante y es bastante, como dice uno, va la persona muy asfixiada. Ese es un abono constante a cuota capital. Si uno tiene el dinero, es el más económico de todos, el sistema de crédito más económico. Pero si no tiene el dinero, pues entonces pues utilice el que vamos a mirar ahora, que es el sistema de cuotas uniformes. Es totalmente diferente. Bien, vamos a dejar esa parte aquí, cuotas uniformes, por hoy. El jueves hacen el repechaje. Esperemos que todo, bueno, que la mayoría se anime. Ya veo que hoy se han perdido varios, se quedan conectados, pero se desaparecen. Bueno, prestenle atención. Profe, una pregunta, disculpe, fue que yo tuve se me había ido la luz en un momento y no alcancé a escuchar si habló al principio de esto. Lo de repechaje es